Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta tarde, de este domingo 29, en este culto de las 6 de la tarde. La escritura que hemos leído está en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, y quiero leer de los versículos del 12 al 17. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, pon atención aquí en este versículo 17. Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque podemos meditar en tu palabra, tenemos la libertad para hacerlo. Gracias, Señor, por tu pueblo que está atento a tu voz. Queremos, Señor, escuchar tu voz, Padre. Tú tienes mucho que decirnos a través de la Escritura. Te rogamos, pues, que tú bendigas este mensaje y que, Señor, tú lo selles en nuestros corazones. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues hemos ya leído este pasaje de 1 Timoteo capítulo 1 y en especial el versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 20 también, ahí encontramos los 10 mandamientos. En el capítulo 20, en Deuteronomio 5 también. Y aquí en esta palabra dice el versículo 3, estoy en Éxodo 23, que ya leímos también. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. El versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí, tanto en esta palabra como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos un mandamiento importante para nuestra vida como cristianos, como adoradores, verdaderos adoradores. Juan capítulo 5, ¿verdad?, nos habla de que Dios está buscando verdaderos adoradores. Dice: porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Así que estamos tratando un tema, un tópico para la iglesia que ha afectado a muchas iglesias. Déjenme decirles que sí. En este mensaje quisiera hablar del árbol de Navidad. El árbol de Navidad, hay iglesias, hay muchas iglesias que ponen árbol de Navidad sin ningún problema. Y hay otras que se resisten a ponerlo, alegando que es una costumbre pagana. Y bueno, y yendo también a la cita de Éxodo 20, cuando dice: no te harás imagen a ninguna semejanza.
y bueno, aquí en esta escritura nos habla claramente que no debemos de honrarlas. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero quisiera en este mensaje, que para muchos puede ser un tema difícil, ¿verdad? Pero yo creo que a veces podemos nosotros complicarnos la existencia en este tema, pero simplemente pensemos en que ponemos árbol de Navidad en nuestros hogares o en la iglesia, no para honrarlos, es un adorno que no estamos venerando, que no nos estamos hincando, no estamos postrando delante de ese árbol, el árbol de la Navidad. Hay muchas pues iglesias que, bueno, pues usan el árbol de Navidad como un adorno. Hay muchas otras iglesias que dicen, no, nosotros no ponemos árbol de Navidad por lo que representa, porque representa idolatría. Y hay dos historias que nos hablan acerca del origen. Hay dos historias que nos hablan del origen del árbol de la Navidad. La primera habla acerca de un obispo inglés de Inglaterra, que viaja hacia Germania en un movido, ¿verdad?, por el Espíritu para anunciar la palabra, para anunciar el Evangelio. Y bueno, pues ahí estando en Germania, él predica las buenas nuevas, él predica al Señor Jesucristo, él predica la fe cristiana, y se llamaba Bonifacio, el obispo Bonifacio. Estamos hablando del siglo VII, y entonces él hace una predicación intensa del Evangelio, y en cierto momento, o sea, la gente se va convirtiendo, la gente va escuchando ese mensaje y se convierten a la palabra de Dios, se convierten al Evangelio, y en cierto momento él tiene que viajar a Roma para poder entrevistarse con el Papa Gregorio II, y a su regreso a Germania encuentra, ¿verdad?, a los prosélitos, ¿verdad?, a los que les ha compartido el Evangelio, los encuentra que están envueltos en su antigua idolatría y están celebrando un culto en honor a Odín, y van a sacrificar al pie de un árbol a un joven, ¿verdad? Porque ofrecían sacrificios humanos, entonces lo van a sacrificar. Estamos hablando de la Navidad del año 723. Él les había hablado de la natividad, del adviento, del advenimiento, y entonces ellos están por sacrificar a este muchacho. Y entonces él, en un acto, ¿verdad?, pues heroico, toma un hacha y se acerca al árbol que están adorando, porque ese árbol lo estaban adorando y le estaban ofreciendo ese sacrificio, y de un solo hachazo corta el árbol. Y ellos lo ven como un milagro, porque bueno, pues para derribar un árbol hay que dar varios golpes. Entonces aquí con un solo golpe derriba al instante el árbol, y el pueblo sorprendido reconoce el poder de Dios y pregunta a beneficio entonces cómo podemos celebrar la Navidad. El obispo se fija en un pequeño abeto, ¿verdad?, que milagrosamente había permanecido intacto junto a los rastros del roble que cayó, y entonces él lo ve y lo toma como un símbolo perenne, ¿verdad?, del amor de Dios, y lo adorna con manzanas y velas, las manzanas representando el pecado, pero las velas representando la luz del Señor Jesucristo. Y entonces pide a todos los reunidos allí que preguntaban, bueno, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? Y les pide que lo lleven como adorno a sus casas. Este árbol representaría la paz, y lo verde, la inmortalidad que solamente en Cristo podemos tener. El verde significa también esperanza. La cima del abeto apuntando hacia arriba prometía el cielo prometido, ¿verdad?, la morada divina.
ese cielo prometido por las Sagradas Escrituras. La segunda historia también nos habla que se origina el uso, ¿verdad?, del árbol como adorno para la Navidad con Martín Lutero. Bueno, pues se dice en la historia que en una noche estrellada él vio un árbol, ¿verdad?, un abeto, y que las estrellas parecían salir de él. Entonces, esto lo llevó a pensar en la estrella de Belén que guía a aquellos magos para poder ir a adorar al niño Dios. Colgó entonces en el árbol bellotas, castañas y avellanas, simbolizando esos tres regalos que trajeron aquellos magos de Oriente, que visitaron al niño Jesús en el pesebre. Esta costumbre de poner el árbol de Navidad se extendió a todo el mundo al expandirse el protestantismo por toda Europa y bueno, pues después a todas las demás naciones y a todos los demás países, ¿verdad?, continentes. Y entonces, de entrada, yo les podría decir que no hay ningún problema si ponemos arbolito en nuestro hogar, que si ponemos un arbolito también de Navidad en el templo de nuestra iglesia. Pero también si no lo ponemos, no pasa nada. O sea, nada le falta ni le sobra con ausencia al templo en nuestro culto, ¿verdad?, a nuestro Dios en estas fechas de gran gozo. O sea, igual podemos no ponerlo, decidir no ponerlo, o igual podemos decidir ponerlo porque no lo vamos a adorar, no lo estamos reverenciando, no lo estamos, como decía aquí en el capítulo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, no te hagas imagen, ¿verdad? Y aquí no nos inclinamos al árbol de ninguna manera, creo yo, que nadie lo tiene ahí para adorarlo, ¿verdad? Dice, ni lo honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Por eso, en este pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea todo, ¿no?, sea toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, si decidiéramos poner árbol de Navidad, yo quiero dar 5 razones por las cuales, y que son tomadas de la Escritura misma, para poder celebrar esta Navidad con un árbol de Navidad, que esté ahí, ¿verdad?, como adorno. Así que veamos algunas. Primero, la razón estética. Un arbolito de Navidad pues embellece el templo, nos recuerda también ese momento al poderlo ver encendido, la luz de Jesús, ¿verdad? La estrella que luego se le pone arriba, pues que nos hace recordar esa estrella de Belén que marcó el lugar, señaló el lugar en donde iba a nacer el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Así que en esta razón estética se refleja el espíritu, la alegría de nuestro corazón. El tabernáculo también era un lugar en donde había muchos adornos, ¿verdad? Y no por ellos adoraban a los adornos. Era un lugar bellamente adornado, inclusive las instrucciones estaban dadas por Dios. El árbol de Navidad, pues, es solamente un elemento de ornato. La razón estética. Número 2, la razón ética. Los árboles son buenos en sí mismos. Nada hay de malo, ¿verdad? Lo que decíamos en la mañana, en el culto de la mañana, lo que dice Jeremías, engañoso es el corazón. O sea, en el corazón del hombre es donde pudiera haber esa maldad. Y bueno, pues recordemos, por ejemplo, los aztecas que pues atrás de las vírgenes que les ponían o de los santos que les ponían, ellos ponían a sus propios ídolos para decir, bueno, no estoy adorando esto que ellos nos han traído, sino yo estoy adorando a mi Dios. Y yo creo que no es esa la situación en nuestras iglesias, de que alguien pueda decir, bueno, pues
yo tengo más reverencia a este árbol que a Dios mismo. No, no creo que es el caso para ninguno. Entonces, los árboles son buenos en sí mismos. Lo podemos ver en Génesis, cómo Dios crea todas las cosas, crea los animales del campo, pero también crea los árboles. Y dice Génesis 1, 11 y 12, y vio Dios que era bueno. Una razón ética. Son creados por Dios y revelan su bondad, revelan su sabiduría, revelan su poder. No hay por consiguiente nada malo en un árbol, ¿verdad? Ni siquiera porque se hayan profanado por pueblos idólatras en la antigüedad. Nosotros no lo hacemos como lo hicieron los romanos, como lo hicieron los druidas, como lo hicieron muchas sociedades antiguas en las que sí, efectivamente, los babilonios que adoraban, ¿verdad? Porque representaba la fertilidad, porque representaba Astarte, pero nosotros no lo hacemos en representación de ninguno de esos ídolos. En la escritura también nos habla en Deuteronomio 20:20, dice que pueden ser cortados los árboles infecundos y ser usados, Deuteronomio 20:20. Número 3, razón simbólica. Los árboles simbolizan en la Biblia vida, fertilidad, esperanza también, ¿verdad? La sabiduría, vida en Génesis 2:9, la sabiduría en Proverbios 3:18, la justicia y las buenas obras en Proverbios 11:30, y así como se presentan asociados al altar a Jehová en Génesis 12:6 al 8, en Génesis 13:4, en Génesis 18, en Jueces 6, del 11 y también el 19. Entonces están asociados, ¿verdad? Por la justicia y las buenas obras. Incluso recordemos el capítulo 1 de los Salmos, por ejemplo, cuando también nos habla de ahí de un árbol. Dice, será como árbol plantado. O sea, aquel hombre varón que no anduvo consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dice aquí el versículo 3, Salmo 1:3. Entonces, tiene un simbolismo, ¿verdad? Y lo vemos así, como un simbolismo, como un símbolo. Y bueno, y también cuando lo llenamos de luces, pues también nos hace recordar, ¿verdad? La luz del mundo. El Señor Jesucristo se identifica como la luz, el pan, se identifica como muchas figuras, ¿verdad? Él es el buen pastor también, y bueno, pues Él es luz en las tinieblas. También la cuarta razón por la que podemos usar el árbol de Navidad es por la razón histórica. Lo que ya decíamos, se le atribuye a Martín Lutero o a Bonifacio también. Cualquiera de las dos historias pues son aprobadas, ¿verdad? Se le atribuye a Martín Lutero, ¿verdad? Y Martín Lutero pues es de alguna manera el iniciador de todo el protestantismo y del volver a las escrituras, ¿verdad? Así que si él lo empieza esa costumbre en Alemania y así es distribuida al resto del mundo, hoy en día, bueno, pues es una costumbre histórica que estamos haciendo. Claro que igual, si no fuera correcto, nos desharíamos, deshacernos, ¿verdad? De esa costumbre. Ok, entonces nosotros los cristianos sabemos que solo adoramos al Salvador que nació en Belén, al único y sabio Dios que menciona aquí 1 Timoteo capítulo 2 versículo 17. Por último, la razón doxológica. Los árboles no solo pueden y deben ser usados para alabar a Dios, sino que ellos mismos alaban a Jehová. Vamos al Salmo 148, el versículo 9. Salmo 148, el versículo 9 nos habla y dice, está hablando de la alabanza, dice, alabad
A Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle sus ángeles, alabadle el sol y la luna. El versículo 3 voy. Alabad en los cielos de los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Dios ha creado todo esto, toda esta creación, entre ellos a los árboles. Dice también el versículo 9, alaben en los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Así que esa es una razón también, una razón doxológica, una razón de alabanza y de adoración. Así que, pues como vemos, hay buenas y suficientes razones para poder celebrar esta Navidad con arbolito de Navidad. Ahora, si también por cuestiones y por motivos de conciencia usted dice, no, eso no es correcto, bueno, respetamos eso, ¿verdad? Y si usted no quiere traer un árbol de Navidad a su casa, o aún así se opone a que en la iglesia pudiera haber árbol de Navidad, pues también solamente indíquenlo y por motivos de conciencia, pues no ponemos árbol de Navidad. Sabemos que pues no hay ningún problema si se pone arbolito en el templo, no, porque a quien vamos a adorar es al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Dice acá, por los siglos de los siglos, dice, amén. Que Dios les bendiga y bueno, espero que esto sea pues de reflexión y de bendición para sus vidas.